Llega a Nada que Perder, periodismo improvisado. Nelson Cecín analiza la actualidad a su antojo. Momento del periodismo improvisado de Nelson Cecín. ¿Cómo estamos? ¿Cómo están, chiquilinas y chiquilines? Y todo a media luz. ¿Cómo va, Turco? Y todo ¿Qué a media momento? luz. Qué lindos quedaron, ¿eh? Hay que seguir adelante. Qué lindos quedaron. Yo me imaginaba a media luz. Y bueno, imagínense lo que es esta cara a media luz, ¿no? Pulpi, imagínate. Fue muy divertido igual, fue muy divertido eso de seguir. Muy profesionales ambos, De seguir trabajando a media luz. Muy profesionales ambos, la verdad, como si costara mucho hablar, ¿no? Adelante el micrófono. Terrible profesionalismo. Las masas aplauden. Bueno, pero es cierto que te desconcentra. Yo, claro, si me apaga la luz, como se me apagó, se te viene todo, y más si tenés que leer algún pelpa, alguna cosa sí, así. claro, por eso. Ahí medio pene, ¿vale? A mí me hubiera gustado terminar el programa a media luz. A mí también. A mí no. A mí me hubiera gustado terminar a oscuras. A oscuras, completamente. Que nadie me viera. Eso sería muy... No dar la cara. No, eso jamás. A la vieja usanza, digamos. ¿Qué impunidad Radio, te da? solo radio. ¿Qué impunidad te da? Que eso es brutal. Que no dar la cara es brutal porque aparte evita todas esas cosas, viste, que te paren en la calle. Que Es re lindo. Linda era la radio cuando vos no sabías la cara de la persona que estaba hablando. Cierto. Y hay caras que más vale obviarla. Claro. ¿Para qué salís en la cosa? Bueno, ¿se nos murió la tía Curtizo o todavía no? Ay, pero por revive favor, mañana, Turco. como Jesucristo. Viva esa, revive un viernes. Vamos a decirle que reviva el lunes. No, pero ha estado trabajando desde la casa también. No, yo sé, ya estaba trabajando en los viajes de la mutualista y de vuelta, ¿no? No la se tiene que recuperar. ¿Está mejor o no? Está mejorando. Parece que está mejorando. Vamos Parece que a está mandarle. mejorando. Desde acá, obviamente, le enviamos un saludo. Sí, un saludo. La estamos esperando. Nos escucha un poco mejor. Es más, dicen que hoy con el apagón no sabía si era su ojito que estaba mal o era que se había cortado la luz. Le mandamos dos cosas. O una feliz recuperación o que en paz descanse. No, Turco. Sí, que en paz, digo, por lo menos que descanse. Estos días, está bien, claro. Esas dos cosas. Por lo menos con tranquilidad. No, bueno, el minuto a Dinolfi, pero mío y de saludos, como no podía ser de otra manera. Saludos. ¿A quién vas a saludar hoy? Uno, a aquel oyente que en la feria de Piriápolis me hizo obtener un descuento en el puesto de quesos. Mira. Esto es tremendo. Queso Saludó. magro, tal cual. Sí, magro. ¿Esto es clientelismo? Con sin sal. No, clientelismo no, pasó el hombre por ahí y dijo, hagan un descuento a este que yo lo miro. Y corrió raudamente. ¿Fue ¿no? único el descuento o queda...? No, bueno, yo voy a pelear porque, viste, Ya no capaz sos- que la próxima hago a llevar a Pastelito que me pegue un par de gritos y diga, yo lo conozco a este, hágale un 20. Ya no sos un periodista independiente, podemos decir que sos un periodista empaquetado con Claro. queso. No Sí. es ensobrado, es empaquetado con No, queso. el sobrado no, sí, yo empaquetado siempre, ¿no? Empaquetado Pero con queso. paquete, imagínate. Hay que ver quién se come este paquete. Pero bueno, segundo saludo a, del oyente del descuento, no recuerdo el nombre, porque no lo dijo, pasó raudo y me habilitó el Te va a descuento. cobrar más caro el queso después. Segundo saludo a Hugo, sí, porque Hugo, ¿qué me pasó con Hugo? Que Hugo... Yo 2x3 salgo para mantener esta silueta, hacer un poco de bicicleta. ¿Ah? Porque no se mantiene así nomás. Y no estaba y siento un grito ¡ay! Por la rambla, sí, no sé qué. Y tuve que dar vuelta. Porque no se puede ser descortés, ¿no? Entonces ahí paré unos segundos. Y Hugo, que escucha y que manda un saludo atentamente. Y le mandamos, se lo di ahí, pero quedé en darse al aire. Y un tercero es para el tuerto, Seba, que ese sí es un vecino, que lo tengo que fumar en la calle 2x3. Y me dice, ¿cuánto hace que no me Siempre manda con saludo? tanto cariño. Turco, sí. Digo, tuerto está. Bueno, tuerto, hecho el saludo, que no me joda más por todo el año. El Turco está en su prime, en su pick. Claro. Sí, Más sí. de un minuto está teniendo el Sí, Turco de sí, saludos, ¿eh? Sí, es cierto. Bueno, vamos a lo nuestro. Hoy que seleccioné, me quedé pensando y traje el título que se llama Frente Amplio, el impulso y su freno. Claro, le robo
ese título del Impulso y su freno a uno se lo robo malamente, y que no tiene nada que ver con su libro. Ahora nos vamos a dar cuenta por qué, pero El Impulso y su freno es un libro muy reconocido, de uno de los principales intelectuales que tuvo en este país en el siglo XX, que fue Carlos Real de Azúa. En realidad el título de su libro es El Impulso y su freno, 3 décadas de vallismo, ¿no? Él analizaba en ese libro por qué se había detenido el impulso progresivo que el vallismo imprimió el Uruguay en las primeras décadas del siglo pasado, el siglo XX, ¿no? Pero me sirve de eso porque lo quiero asociar con el Frente Amplio, porque bueno, se aprobó este fin de semana pasado, ¿no?, el plan político del Frente Amplio por los próximos 2 años, creo, ¿no? Sí. Hasta 2026. Entonces lo asocié con ese título porque yo creo que el Frente Amplio en este periodo histórico tiene un cambio de escenario político, y yo te diría hasta de paradigma político muy fuerte, muy notorio, y que yo no sé hasta qué punto todavía ha logrado incorporarlo, que es el cambio de mayorías parlamentarias, ¿no? A diferencia de sus 3 periodos de gobierno, donde tuvo mayoría, esta es la primera vez que gobierna sin mayoría parlamentaria, y para mí eso es un cambio rotundo, y que todavía intuyo no ha sido del todo asimilado en sus consecuencias por el Frente Amplio en tanto partido político, ¿no? Por eso había robado ese título. Pero antes de eso, bueno, nos dimos cuenta también esta semana, antes de entrar en eso, que estamos en temporada de interpelaciones, ¿no? Ahí quieren bromear a Brenta. Ayer Brenta, sí, con este ritmo de interpelaciones, los ministros tendrán que instalar sus oficinas en el Parlamento. Yo creo que deberían ir camino a eso, porque además son 2 interpelaciones, para mi gusto, bueno, ¿cómo te puedo decir? Claramente ideológicas, sí, claro. Sin demasiado aprecio por la temática en sí, por los aspectos técnicos, o jurídicos, o económicos, etcétera, etcétera, sino en el caso de colonizaciones, claro que es un debate absolutamente ideológico, y en el caso de la interpelación que habrá al ministro Ortuño, claramente porque este gobierno, en las negociaciones que encabezó el secretario de la Presidencia, Sánchez, ha decidido bajarle uno de los principales proyectos que tenía el gobierno anterior, que era el proyecto Neptuno, y por qué decía que puede ser mucho más de puesta en escena política, como naturalmente ocurre, pero está bueno hacerlo notar, porque yo no he visto, hace mucho que yo no veo una unanimidad tan grande entre diferentes estamentos de la sociedad, científicos, sociales, académicos, etcétera, etcétera, una unanimidad decía en contra de ese proyecto Neptuno que el gobierno acaba de bajar, ¿no? Puede ser un poco más preocupante la interpelación que va a tener Ortuño, porque estás en diputado. Yo creo que todas las interpelaciones que ocurran en el Senado, bueno, en parte no dejan de ser un saludo a la bandera, porque allí el oficialismo tiene mayoría y no hay consecuencias. En cambio, en diputado hay que ver cómo vienen digamos los diferentes sectores de oposición, para ver si no se conforma una mayoría que vaya, yo no digo a un mecanismo de censura del ministro, porque es un proceso ya mucho más dramático, claro, e incluso inconducente, porque hoy la oposición no tiene las mayorías suficientes en la Asamblea General como para mantener esa censura, pero sí puede llegar a haber alguna moción de insatisfacción, como se le quiera llamar, con el ministro, y bueno, y empezar la oposición ahora a dar digamos
no sé si la imagen, pero sí la sustentabilidad política del ministro de turno, ¿no? Brenda también lo decía en estos micrófonos cuando lo entrevistábamos esta semana, lo mismo, que no creía que llegara a prosperar a ese punto. No, a ese punto no, pero hay puntos anteriores que sí pueden hacer cierta mella política, ¿no? Claro. Otro datito también con respecto a esto de la mayoría, de no tener mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados. En el día de ayer también el diputado por el Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, anunció que quedó sin efecto la convocatoria de los ministros Carlos Negro y el canciller Mario Lubetkin a la Comisión de Asuntos Internacionales del Senado, que era lo que iba a pasar allí, que a qué iban a ir los ministros, a explicar todo lo que tiene que ver por la polémica de los pasaportes. ¿Qué hace el Partido Nacional? Bueno, lo cita a la Cámara de Diputados, lo cita a la Comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados, donde ahí sí está claro. Yo creo que es una lógica política que está dentro de las reglas de juego, pero hay un cierto, ¿cómo te puedo decir? Digamos, desprecio por algunas formalidades, porque fíjate que tanto ministro de Ganadería, Frati, como Ortuño, llegan a esta interpelación después de haber pasado muchas horas en las comisiones respectivas, explicando, o sea, es una duplicación, digamos, que se va a dar en la interpelación de lo que se dio en las comisiones, pero claro, la interpelación tiene mucho más amplificación política. Sí, claro. Sí, de frente habíamos dicho 8 horas. 8 horas y Ortuño también, cuando fue también con el presidente José Pablo Ferleri, también anduvo por ahí. Entonces, por eso, pero una cosa es que, bueno, sean rituales de puesta en escena, que tampoco es muy agradable tenerlo muy seguido, porque eso desgasta, pero una cosa es eso y otra cosa es las posibles consecuencias que se quieran forzar de esas comparecencias, ¿no? Y ahí volvemos otra vez al tema que hemos tratado varias veces y que vamos a seguir abordando hoy, que es el tema de la responsabilidad que tiene la oposición en este gobierno de dar gobernabilidad, cosa que no ocurría con los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio, ni tampoco ocurría en el gobierno anterior, cuando el Frente Amplio podía decir y hacer lo que quisiera, que eso no iba a tener consecuencias en materia de gobernabilidad, porque la coalición de gobierno tenía la mayoría suficiente como para aprobar lo que quisiera. Pero cuando salió algún proyecto con apoyo de Cabildo Abierto y del Frente Amplio, se vetaba la ley, por ejemplo, con la ley forestal. También, claro, tenían el mecanismo del veto presidencial, que por lo menos ocurrió en un par de veces. Pero yo digo, en esta etapa especial, o en esta coyuntura especial en la que está viviendo el Frente Amplio, yo creo que tiene un par de tareas que son para mí centrales, digo, grosso modo, ¿no? Tiene 2 tareas centrales bajo un escenario político muy distinto, que para mí el punto central es este nuevo escenario político que condiciona, digamos, por llamarlo de alguna manera, todas las tácticas o estrategias que pueda desarrollar el Frente Amplio, ¿no? Una de esas funciones claramente es explicar las decisiones del gobierno, y dentro de las decisiones del gobierno está explicar lo que se pueden considerar medidas exitosas del gobierno, ¿no? También dentro de esas funciones está impulsar debates que vayan más allá de los límites con los que puede actuar el gobierno. Y hay otra función que para mí es central bajo este nuevo paradigma político, que será el de explicar los frenos que tendrá este gobierno, por eso el impulso y su freno, explicar la medida exitosa del gobierno, pero también explicar los frenos, aquellas cosas que el gobierno inevitablemente va a querer hacer y no va a poder hacer precisamente por su condición de desventaja parlamentaria en la Cámara de Diputados, ¿no? O sea, en términos descriptivos, o sea, el Frente Amplio, como fuerza política, como partido de gobierno, debe explicar qué país heredó el Frente Amplio, la herencia, ¿no? Cosa que el gobierno tiene de alguna manera limitada, porque el gobierno, precisamente por esa minoría parlamentaria, no puede estar elevando el tono de las críticas al gobierno anterior por el riesgo de romper algunos puentes, ¿no? Entonces, esa sí es tarea del Frente Amplio, que la puede hacer con más independencia, digamos, ¿no? Tiene la tarea
como decía, de explicar los frenos del gobierno, que no me parece una tarea menor. Debe trabajar y pensar como partido en la supervivencia partidaria de alguna forma, y por eso debe pensar en las próximas elecciones, en el 2029. Y yo creo que debe ir, como decía recién, más allá de los límites en el debate, en las propuestas de medidas, más allá de los límites del gobierno o del posibilismo del gobierno, para generar, digamos, en la sociedad cierta masa crítica hacia algunos objetivos que en principio pueden ser loables, como esta discusión que se dio en estos días sobre el impuesto del 1% al más rico. 1% más rico, o como la discusión de, yo la pondría en términos más generales, aquel viejo, digamos, eslogan de que pague más el que tiene más, ¿no? Entonces, yo creo que todos estos puntos, o la mayoría de estos puntos, tiendo a creer que están contenidos en el plan político que aprobó el Frente Amplio el pasado sábado. El pasado sábado, ¿no? Una de las cosas que se aprobó, por ejemplo, fue la creación de un centro de estudios territoriales que apunta a fortalecer la construcción política del Frente Amplio en el interior del país de cara a las departamentales del 2029. Creo que en ese sentido fue una muy buena experiencia algunas de las estrategias electorales que tuvo el Frente Amplio en 2024. Muchas veces acá se hablaba, por ejemplo, de el candidato Yamandu Orsi no está en la prensa, no se habla en los medios. Bueno, el presidente, ahora presidente, recorrió muchísimo el interior del país, claro. Se trilló muchísimo en muchas localidades, y por eso en parte también le termina yendo también las elecciones en algunos puntos del país. Pero también se ve que con eso no alcanza. O sea, no alcanza con un trabajo político durante el periodo electoral. Creo que esta medida apunta a un trabajo más de larga duración, de 5 años, pensando justamente en las departamentales del 2009, en fortalecer toda la estructura, pero también ese trabajo yo creo que debería redundar en otro objetivo paralelo, que es en ensanchar la base electoral en el interior del país para las nacionales del 2029, ¿no? Y no solo para las departamentales, que no son en el 2029, sino que son en el 2030, ¿no? Porque las departamentales son en el interior. Está la otra herramienta que también se aprobó dentro del plan político, que es digamos, volver a poner en marcha el FAT Escucha. Sí. Que ahora se va a lanzar el día del comité de base, que es el 25 de agosto. La herramienta que había dado muchos resultados, ¿no? Claro, ahora es posible no, va a tener que tener otro encare, porque bueno, uno de los principales encares de arranque, lo dijo Pereira, va a ser justamente lo que yo comentaba, poner arriba de la mesa o poner en valor la herencia del gobierno anterior, ¿no? Ir con la rendición de cuenta bajo el brazo. Ahí está, ir con la rendición de cuenta y algunas otras cosas que pueden no estar en la rendición de cuentas, pero que también hacen el diagnóstico del país que recibió este gobierno. Y esto de comunicar también qué es lo que se va haciendo, ¿no? Porque sí, y ahí yo creo que hay una falla. Hay una debilidad del Frente Amplio, que es posible que esto apunte a superar esa debilidad, que es cómo logra el Frente Amplio capitalizar lo que se entiende como éxitos de este gobierno, ¿no? Los logros del gobierno. Y a modo de una enumeración muy rápida, en estos 5 meses no tenemos poca cosa en esa materia. No. Si nos ponemos a sopesar más o menos desapasionadamente, la alerta roja por situación de calle, que logró resultados, que logró muchos resultados. El bono escolar, que se empezó el dinero para el bono escolar, que se empezó a aplicar parcialmente, pero se empezó a aplicar. Dar la vinculación a los gurises también a las clases. Que estaba hablando Ale en su informe, muchos lo dan como un dato menor, pero ese descuento que hubo de 100 pesos de la garrafa, a muchos también, claro, ayuda. Y además hay que considerar que es un 10% del valor de la garrafa, ¿no? Pero bueno, hace las medidas de frontera, las medidas de frontera, los medicamentos, algo que se estuvo luchando durante todo el periodo pasado, porque faltaban medicamentos en todos lados. Exacto, el proyecto Neptuno, como hablábamos recién, un gran hito para mi gusto de estos 5 meses. Sí, yo creo que ahí le cambia la cara al gobierno a partir del anuncio de
de suspender el proyecto en el pleno, yo creo que ahí le cambia la cara al gobierno y empieza a marcar agenda al gobierno. Marca agenda y reconecta, me parece, al gobierno con su base social. De alguna manera. Es ¿no? una forma de muy... ponerse los pantalones, ¿no? Sí. Cuando nos llega la noticia esta fue tipo, wow. Y no creo que haya sido fácil tirar abajo un proyecto de ese tipo, y las consecuencias las vamos a ver ahora por, entre otras cosas, por la reacción que va a tener la oposición, empezando por la interpelación a Ortuño, ¿no? La política de frontera, alguien la citaba, los acuerdos con intendentes. También. ¿Sí? ¿no? Dotándolo de mayores recursos, según el director del PP, los mayores recursos que se han volcado a las intendencias en la historia del país. Algo que pasa también por abajo del radar, pero la política internacional. La política internacional, uno tiene la impresión de que Uruguay volvió al mundo, y hay ejemplos bastante cotidianos de una revinculación de Uruguay con países con los que antes se tenía una relación nula o escasa, ¿no? Y volvió al mundo no para gargantear, como sucedía en otros momentos donde estuvimos en el foco por otro tipo de cosas. No, se está, y yo creo que en algún momento algunos resultados prácticos se va a ver de todo eso, ¿no? Incluso yo creo que el Frente ha tenido dificultades para capitalizar lo que yo entiendo que es un gobierno que no está barriendo abajo de la alfombra. O dicho de otra manera, que ha demostrado que tiene marcha atrás. Y hubo varios ejemplos en estos 5 meses de eso, desde las renuncias iniciales de ministros y otros jerarcas de gobierno, hasta este último episodio de los pasaportes, ¿no? Donde, bueno, se reconoció las dificultades y se dio marcha atrás. ¿Iba a decir algo? No. Ah, está. Entonces creo que todas esas cosas, el Frente ha mostrado ciertas dificultades para capitalizarlas, y creo que eso es lo que piensa de alguna manera corregir, o está dentro de la canasta de opciones a tratar en FAT Escucha, ¿no? Pero vuelvo a la insistencia anterior, que para mí el punto clave será no solo explicar los éxitos, sino por qué no se podrá hacer lo que se quiso hacer, ¿no? Porque ese es el cambio central de chip, que me parece que no sé hasta dónde el Frente Amplio, el conjunto del Frente Amplio, ha hecho hasta el momento, porque bueno, es una cosa muy reciente, llevamos 5 meses bajo este nuevo panorama político, ¿no? Y es que el Frente Amplio tiene que transcurrir durante los 5 años con una minoría parlamentaria, ¿no? Y eso cambia rotundamente la ecuación frente a lo que fueron los 3 gobiernos anteriores del Frente Amplio, donde se daban aquellos que ustedes recuerdan que en su momento trascendió mucho, que era el gobierno en disputa, ¿no? Que eran sectores del Frente Amplio pulsando políticamente detrás de determinadas medidas y propuestas. Bueno, el Frente Amplio se podía permitir eso en aquel momento, porque el Frente Amplio de algún modo representaba todo el arco político, debido a tenía el gobierno y tenía las mayorías parlamentarias. Entonces la síntesis política de esa discusión o de esa disputa interna se podía traducir fácilmente en una mayoría parlamentaria automática. O sea, no dicho de otra manera, lo que discutiera la oposición no incidía parlamentariamente, como sí incidía lo que se discutiera dentro del Frente Amplio, en los proyectos que se podían votar ahí, ¿no? Entonces, ese cambio de mayoría, ese cambio de escenario político, para mi gusto, obliga al Frente Amplio a discutir internamente de una manera muy distinta, porque lo obliga a tener una cohesión interna mucho mayor y, como decía, a dar de otra manera los debates, no como cuando tenía todas las mayorías, porque, bueno, para no fragilizar, digamos, la coherencia y la unidad interna, y la razón del artillero, para no dar argumentos, digamos, a una oposición que ya hemos visto, o a sectores de oposición, para no hablar en términos generales, o a sectores de oposición que están esperando, digamos, la primera chispa como para incendiar la pradera, ¿no?
el ejemplo del debate sobre el impuesto al 1%, yo lo veo como un laboratorio de ensayo en este marco político, ¿no? ¿Por qué? Porque por un lado yo creo, como decía hace un rato, el Frente Amplio tiene la obligación, más que digamos la posibilidad, tiene la obligación de dar debates internos que vayan más allá de lo que el gobierno está pensando, ¿tá? De removerlo, de sacarlo de ese posibilismo que todo gobierno tiene, porque se maneja dentro de determinados límites. Pero aparte, ¿por qué tiene que hacerlo? Incluso tiene que hacerlo por razones coyunturales, no solo por razones de, digamos, de correr la frontera de las posibilidades. En este caso concreto, hablando de la parte impositiva, como se ha dado el debate. Pero ¿por qué tiene que hacerlo coyunturalmente? Porque, bueno, ¿qué pasa? Uno se pregunta si fracasa la apuesta del gobierno a el crecimiento de 12.000 millones de dólares a través de inversiones nuevas. ¿Qué pasa? O sea, un plan B hay que tener, o sea, y ahí te quedan básicamente dos herramientas, o te queda ajustar por el lado del gasto, o ajustar por el lado de los ingresos, o una combinación de ambas cosas que también puede ser posible, pero pasa que, por lo general, y más en un gobierno de izquierda, ajustar por el gasto no es muy popular que digamos, ¿no? Porque ajustar por el gasto quiere decir recortar, en gastos que pueden ser sociales, cuando justamente el gobierno se ha comprometido a no hacerlo e incluso a aumentar el gasto en determinadas políticas, como lo de primera infancia, ¿no? Entonces no queda más remedio, me parece a mí, que si no se quiere apelar a ese expediente, discutir por el lado de los ingresos, y discutir por el lado de los ingresos es discutir también de política tributaria, ¿no? Pero por otro lado cabe preguntarse si este es el momento y si es la forma y también si es el contenido de la discusión, famoso 1%, ¿no? Que bueno, ahora está en una comisión de ciertos expertos analizándose, ¿no? Como porque la pregunta que uno se hace es si el Frente Amplio hoy está en condiciones de, si aplica medidas de ese tipo, digamos, de combatir el poder de fuego o de ruido que tiene ese 1% de la población, que sabemos que tiene un poder de fuego, un poder de ruido y un poder de incidencia pública, que cuando quiere expresarse es bastante mayor. Evidentemente no va a alcanzar el foro parlamentario, ni el Palacio de Mármol, ni los 4 senadores frente amplistas que decididamente apoyan, explícitamente apoyan esta medida, como para combatir ese enorme poder de fuego que tiene ese 1% más rico, ¿no? Cabría preguntarse también si una propuesta de este tipo en estas circunstancias y con este panorama político que yo describía antes, aglutina o no a la oposición, ¿no? Como decía hoy, que está esperando cualquier cosa como para de alguna forma saltar a la yugular, ¿no? O sea, es un argumento perfecto para ese asusta vieja que usa 2x3 la oposición y que la usaba en la campaña y todo lo demás, que es el aumento de impuestos, ¿no? Yo creo que una propuesta de ese tipo tampoco contribuiría a superar el bloqueo sistemático que está haciendo parte de la derecha política y también social a iniciativas de este gobierno. Pero también cabe preguntarse en ese marco ¿qué aprendió? Es una pregunta que uno se hace. ¿Qué aprendió el Frente Amplio de una discusión similar que la tuvo en plena campaña electoral, que fue sobre el plebiscito de la seguridad social, ¿no? Que dividió enormemente al Frente Amplio y que yo creo, lo dije en su momento, pero hoy lo repito, creo que tuvo cierta incidencia en el resultado de octubre, ¿tá?
donde el Frente Amplio justamente no obtiene la mayoría parlamentaria. No sé, no tengo idea, sería talentear, cuantificar esa decisión, pero yo creo que algún grado de decisión tuvo por los efectos de incertidumbre que generó toda esa polémica en los votantes, ¿no? En los resultados es un contrafáctico, pero sin dudas incidió en la forma en la que se dio la campaña electoral para el Frente Amplio. Bueno, claro, incidió enormemente porque se le dio a la oposición realmente la coartada que estaba esperando como para castigar durante toda la campaña sobre ese tema, ¿no? Y para generar divisiones. Y claro, y generar incertidumbre, pero aparte fíjense que en esto del 1% también se reedita más o menos el mismo mecanismo o el mismo camino que llevó a aquel plebiscito. O sea, es una idea que nace originalmente dentro del PCNT, y que después es retomada por algunos sectores del Frente Amplio para llevar el debate adentro del Frente Amplio. Entonces, es simplemente a modo de pregunta. O sea, dentro de ese escenario político, es pertinente dar esa discusión ahora. La otra, siendo pertinente alguna modificación a la... O sea, a ver, uno desde el punto de vista personal, sería muy fácil manejarse con la consigna el 1% más rico. Sí, yo estoy, aclaro, estoy filosófica y éticamente de acuerdo con que por el mecanismo que sea los más ricos de este país aporten más de lo que están aportando. Yo creo de todos pero modos... la discusión no pasa por ese lado, pasa de cómo se hace posible dentro de este nuevo marco político para que justamente el Frente Amplio pueda efectivamente llevar esas reformas y no verse impedido por una mayoría social y política que haga tanto ruido que obliga a dar marcha atrás, ¿no? Yo creo de todos modos que la discusión sobre el plebiscito sí, plebiscito no, que se dio durante la campaña electoral, le puede haber dejado enseñanzas al Frente Amplio para llevar la discusión de este 1% de otra forma. Sí, hay que verlo. Eso hay que verlo porque la discusión del 1% ha generado ya cierto ruido dentro del Frente Amplio. Recuerdo que hay... han salido senadores, me acuerdo, creo que salió la senadora Betiana Díaz a decir que eran simplemente un tema de unos pocos senadores, después salió Castillo a responder. Por el plebiscito tuvimos varias salidas de esas, entonces creo que puede haber sido una enseñanza, veremos si lo fue o no. Bueno, esa es una gran interrogante, y si puede ser una enseñanza, más aún hoy, con el panorama que, insisto, es un Frente Amplio en el gobierno y sin mayorías parlamentarias. Que eso me parece que cambia toda la ecuación del debate. Pero aparte, ¿es necesario discutir cambios tributarios? Yo creo que sí. Pero no es necesario discutir también otros cambios tributarios. O sea, por ejemplo, y ahora me entero, o sea, esto yo, claro, lo pensé ayer y ahora me entero, voy a comentar por búsqueda, que es una de las medidas posibles que está manejando el equipo económico, ¿no? Pero yo ayer, antes de enterarme de esto, me preguntaba si no es necesario discutir cambios tributarios, otros cambios tributarios antes, que me parecen... Yo tengo uno que es clave fácil y es crucial y que pasó en la campaña electoral y que incluso el presidente Orsi se manifestó a favor de discutir todo lo que tiene que ver con el IVA personalizado, por ejemplo. Bueno, el IVA personalizado. Tenés discutir las exoneraciones tributarias, que también, digamos, en buena parte benefician a aquellos sectores u empresas o dueños de empresas que no son 25.000 pesistas, estamos de acuerdo, ¿no? Y que son millones y millones de dólares. Pero me quería referir a otro que es el cambio tributario que implica gravar las utilidades de los depósitos de los uruguayos en el exterior. ¿Qué pasa? Ese mecanismo se dejó explícitamente afuera de la reforma tributaria del 2007, que fue la reforma tributaria del primer gobierno del Frente Amplio, comandada por Danilo Astori. Se dejó expresamente afuera. Entonces yo creo que digamos, la reforma tributaria ya tiene más de 15 años, o sea, es necesario hacer revisiones a esa reforma tributaria. ¿Por qué no? ¿Qué es lo que lo puede estar impidiendo? Entonces, esa reforma, recordemos que fue una reforma, se llamó una reforma dual,
pero, ¿por qué? Porque grababa al capital y al trabajo, pero grabó más al trabajo que al capital. Entonces, en su momento, incluso el propio Danilo Astori en 2021 llegó a proponer como una medida excepcional grabar justamente esto de lo que estaba mencionando, las utilidades de los depósitos uruguayos en el exterior, que aumentaron muchísimo. Recordemos todos los que hemos citado acá, todos los informes de AEBU en ese sentido, ¿no? O sea, año a año, 2022, 2023, crecían. Yo no traje esa cifra acá, pero es una cifra absolutamente millonaria, ¿no? Entonces, hoy nos enteramos por búsqueda que efectivamente el equipo económico está pensando en poder introducir en el presupuesto algunos cambios en ese sentido, ¿no? Sí. Y a ver si lo tengo por acá. El equipo económico tiene estudio incluido en el presupuesto un gravamen a la rentabilidad generada por los depósitos y las inversiones de residentes en el exterior. Esta idea apunta a un capital que asciende a unos 62.000 millones de dólares, según un pedido de informe que hizo el diputado Giometti hace poco tiempo al Ministerio de Economía. 62. Entonces, yo digo, si la idea de Astori era poner una alícuota del 2%, cosa que el gobierno anterior no se la llevó, era en plena pandemia, era justamente para poder afrontar los gastos de plena pandemia. Un 2% de 60.000 millones de dólares son 1.200 millones de dólares. O sea, es una recaudación bastante mayor a la que yo he leído que podría recaudar este impuesto al 1% más rico, ¿no? Bueno, entonces hay que ver cómo eso se vehiculiza, hay que ver cómo eso se puede lograr, pero sí. El impuesto se había acordado con la OCDE, ¿no? También, el impuesto mínimo global. Bueno, sí, el impuesto mínimo global también es un impuesto, ahí va a haber una modificación tributaria, sí. Pero la diferencia que tienen con ese impuesto es que es un impuesto como que políticamente no sale mucho, o sea, o sale gratis, digamos, porque las propias empresas multinacionales lo están pidiendo. Claro. Son 300 millones de dólares anuales. Claro, es una cosa. Esto no. Esto otro implicaría realmente meterse, pero además ahí hay otro quiebre que es importante y que no lo tiene hasta donde yo he visto el debate del 1%, que es ¿qué es lo que vas a grabar? O sea, te da lo mismo que ese capital de ese 1% sea productivo o sea improductivo. Dicho de otra manera, que se invierta en producción, que genera trabajo, a que sean capitales rentistas, yo creo que no debería dar lo mismo, porque me parece que a la economía del país no le da lo mismo. Entonces es un debate mucho más complejo que, yo insisto, si el Frente Amplio no integra el cambio de perspectiva que implica estos 5 años de gobierno, estar en minoría parlamentaria, y no integra el consiguiente juego de la oposición más dura en ese nuevo escenario, a mí me parece que corre el riesgo de perder el norte en sus acciones cotidianas. El riesgo de perder el norte en sus acciones cotidianas es bastante grande, ¿no? Muchas gracias, Nelson Cecín. Por favor. En Nada que Perder hacemos todo por explicar.